Buenas tardes, mi nombre es Elena Montoya y les estaré hablando sobre el pensamiento económico de Karl Marx. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases, cuyos intereses son contrapuestos. Una es dueña de los medios de producción, que son los burgueses, y la otra es única dueña de su fuerza de trabajo, que son el proletariado. Burgueses y proletariados están enfrentados en lo que el autor define como lucha de clases, es decir, dos grupos antagónicos con intereses contrapuestos. Este conflicto no era algo nuevo, pues según Marx, siempre habían existido a través de la historia la de las clases sociales. Antiguamente se enfrentaron esclavos con hombres libres, luego siervos con señores. Por lo tanto, la pugna que se daba en el capitalismo era la producción de las relaciones económicas basadas en exportación. Los defectos del capitalismo según el marxismo. Para el marxismo hay dos defectos que ocasionan tal sistema de desigualdad sobre los más débiles. Primero está el excedente de mano de obra y segundo, la naturaleza intrínseca del capitalismo. En el excedente de mano de obra, bajo este concepto la burguesía se lucra por la venta de su producto a un precio por encima del coste de materiales más la mano de obra. Pues esta capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores les permite evaluar la mano de obra, creando así ganancias para sí mismos. Es más, los marxistas ven al capitalismo como el creador de un vínculo vicioso, pues que ocasiona que los trabajadores sean explotados cada día más. Y en la naturaleza intrínseca del capitalismo, mientras que el Estado puede controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción hasta la distribución, el capitalismo es controlado por el libre mercado, es decir, que en un sistema capitalista las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor. De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia afirmando que solo una economía planificada puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución. Además, el marxismo define que la economía capitalista se retroalimentan de las crisis económicas. Marx creía que esta dependencia de las depresiones económicas podrían causar estragos a largo plazo y por lo tanto abogaba para que una comunidad planificada reemplazara tal sistema. Características del marxismo. Primero, el fin del sistema de desigualdad de las clases sociales para que exista una única clase o grupo social. Todas las personas en una sociedad son iguales, independientemente de su situación económica. 2. La abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. 3. El salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que éste es capaz de generar. Y 4. El sistema de comunicación, de salud, de transporte y de educación deben ser públicos y que todos tengan acceso a ella. Todo individuo debe gozar de las mismas oportunidades y que el Estado debe tener en cuenta la capacidad de cada persona al momento de dar el beneficio. Tres cosas que Marx nos propone. Primero, quería mandar a los niños a las escuelas y no al trabajo. En el libro de 10 propuestas de manifiesto comunista, escrito por Marx y Engels, incluía la educación gratuita para todos los niños de las escuelas públicas y la abolición del trabajo infantil en las fábricas donde los niños eran vilmente explotados. 2. No todo gira alrededor del dinero, también necesitas estar satisfecho con tu trabajo. Tu trabajo puede ser una gran fuente de energía y alegría si puedes verte reflejado en los objetos que has creado. El empleo podría proporcionar la oportunidad de ser creativos y mostrar todo lo bueno que somos nosotros, y ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades. Pero si tienes un trabajo miserable y no encaja con tu sensibilidad, terminarás sintiéndote como deprimido y muy aislado. 3. No soportes lo que no te gusta, cámbialo. Si algo no funciona en tu sociedad, si sientes que hay injusticia o desigualdad, puedes organizarte, protestar y luchar por el cambio. Las protestas organizadas han provocado un gran replanteo social en muchos países. La legislación contra la discriminación racial, contra la homofobia y contra los prejuicios de clases sociales. A continuación les estaré citando una de las famosas frases de Marx que dice lo siguiente: el comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no permite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Esto quiere decir
que el comunismo, como ya lo había dicho, no priva a nadie de obtener los bienes materiales, pues lo que no permite este es que por medio de estos bienes obtenidos o beneficios, pues despoje a otros del producto que han conseguido con esfuerzo, pues el salario del trabajador no es producto del Estado. A continuación, el pensamiento económico de John Stuart Mill. Mill nació en 1806 en Londres, Reino Unido, y murió en 1873 en Avignon, Francia. Fue un filósofo, economista y político defensor del utilitarismo, lo cual significa que lo que es útil es bueno, enfocado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas. Esta filosofía tiene una larga tradición y la aportación de Mill está influenciada principalmente por Jerry Bentham, quien fue su padrino, y James Mill, su padre. El utilitarismo se construye sobre la base del consecuencialismo, es decir, los medios se justifican basándose únicamente en el resultado de dichas acciones. En 1848 publicó Principles of Political Economy, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación real de intercambio. Mill también expuso la idea de un estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de distribución de los ingresos en la sociedad. Los aspectos principales del pensamiento de John Stuart Mill son los siguientes. El primero sería la libertad y principios del daño, que dice que es donde todos los individuos deben ser libres de tomar las acciones que consideren pertinentes siempre y cuando no impongan daño sobre otros. La segunda sería la democracia con respeto de las minorías, que se trata de las sociedades, de que las sociedades deben crear mecanismos para limitar el poder de los gobernantes, que solo busca su propio beneficio, y asimismo debe proteger a las minorías de la tiranía de la mayoría, en donde se imponen ideas por el número, pero sin respeto a los grupos minoritarios. La tercera sería el feminismo, que se habla del sostenimiento de la mujer, que constituye un modelo social obsoleto, basado en prejuicios y que afecta gravemente el progreso social. La cuarta sería la propiedad pública de los recursos naturales, que es cuando el progreso económico no debe ser a costa de la sobreexplotación y posible extinción de los recursos naturales. La quinta sería el utilitarismo, que se trata de un principio de actuar con el fin de conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas posible, dentro de algunos límites con respecto a las minorías. Y Mill distinguió su concepto de utilidad basándose en la calidad de sostenimiento de satisfacción. Bueno, John Mill también nos habla de la filosofía económica temprana
temprana, de que eso lo decía Mill, y que era una de libre mercado. También nos hablaba originalmente Mill, creía que igualdad de impuestos era o significaba igualdad de sacrificio. También hay otra teoría que los impuestos progresivos penalizaban a quienes trabajaban más duro y ahorraban más, y por lo tanto era una forma leve de robo. John Mill también hablaba de teorías de la riqueza y la distribución de ingresos. Esa teoría, John Stuart Mill creía que todos los individuos deben comenzar en igualdad de condiciones, con una división equitativa de los instrumentos de producción. Continuamos con el pensamiento económico de Alfred Marshall. Un destacado economista británico, considerado el fundador de la escuela neoclásica y desarrollándose como profesor donde abordó las disciplinas de economía, filosofía y matemáticas. Su estudio se basó principalmente en la formación de precios. Marshall establecía que para comprender el funcionamiento del sistema de mercado es necesario analizar el comportamiento de productores y consumidores. Uno de los estudios más importantes de Marshall fue el estudio de la elasticidad de la demanda. Este estudio explica cómo afecta el precio de un bien a la demanda del mismo, es decir, si el precio de un producto varía, la elasticidad mide si la gente compraría más del producto o menos. Marshall también hizo otros aportes a la economía, como lo fueron el concepto del excedente del consumidor, ideas económicas de oferta y demanda, aplicación de conceptos de utilidad marginal a políticas económicas de los gobiernos, como por ejemplo las políticas de impuestos. Analizó su impacto sobre el bienestar social y sentó las bases de la economía de bienestar.